En el año 1930, cuando mi abuela trabajaba en el ingenio San José, donde es ahora la Expo, la rural, ella comentaba que en los tablones de caña se paseaba una imagen de un perro con ojos rojos y una cadena que arrastraba. Según se decía que era el diablo que se paseaba buscando una alma. Había mucha gente que le gustaba tomar y se quedaba en las timbas, en lugares así, y después cuando tenían que volver a sus casas, tenían que atravesar los cañaverales. Y era ahí cuando eran atacados por el perro familiar. También otros comentaban que el perro familiar se paseaba por por donde se hacía el azúcar, por el ingenio, que en aquel entonces también había otro lugar que era cerca del hospital del ingenio de San José, donde también ahí había cañaverales, y la gente decía que ahí también encontraban restos de cuerpos de seres humanos. A veces se pensaba que podría ser el perro familiar, otros decían que era el mismo capataz que por una disputa de algo lo terminaba matando. Así también cuando desaparecían los obreros, algunos obreros que iban tomados a trabajar, bueno, lamentablemente decía que se caían ahí en las calderas o eran arrastrados por el carro donde se cargaban las cañas. Había muchas cosas que se decían, pero mi abuela siempre decía que había que tener más fe en Dios y no tanto en la lengua del hombre. Vamos a comenzar con la pregunta con mi abuelo. Saluda, abuelo. Saluda. Buen día. Buen día. Bueno, ¿conocés la historia del perro familiar? No, me han contado. No es que nunca me apareció a mí. Me han contado la historia, mis abuelos. Bueno, ¿cuándo y dónde la escuchaste por primera vez? O sea... En casa de mi abuelo, en la colonia. Antes era la colonia. Cuando eras niño o niña, ¿te contaron historias de terror que te hicieron tener miedo? Colonia, el ingenio Nueva Baviera, que era el ingenio Baviera, ahí decía que tenían familiar. No, cuando eras niño, ¿te contaron historias de terror que te hicieron tener miedo? Sí. Estas son preguntas extras que yo hice. ¿Te pasó algo relacionado con el perro familiar? ¿Te pasó algo relacionado con el perro familiar? No. ¿Conoces alguna historia de terror relacionada con el perro? Sí, me contó un muchacho que vivía en el pueblo rico de una colonia que, según él, peleó con el perro familiar y que el puñal de él le quedó negro y él le quedó mal de la cabeza, sí, de Buenos Aires. Bueno, esta es una pregunta más porque yo quiero hacer una pregunta más y... Bueno, la otra vez, antes de que grabemos esto, mi abuelo me había contado algo que tenía que ver con el perro familiar, pero no era el... ¿Qué perro era que a vos te había parecido? No, a mí me apareció un perrito blanco a la siesta con mi hermano, todo así. En la nada apareció un perrito blanco y lo acompañó a nosotros hasta el arroyo y desapareció. Según después le hemos contado a mi mamá, y según dice mi mamá, que ese perrito lo ha salvado a nosotros, que era un cachorrito blanco como nieve. No se dejaba pillar, porque nosotros queríamos traerlo para la casa. Y desapareció la nada, desapareció. Ese es lo único. Bueno, aquí termina... A la siesta, bueno. Aquí termina todo. Chau. Una sexta pregunta porque me olvidé de preguntarle esto. ¿Vos conocés algo sobre los pescadores? Los pescadores. Hay una leyenda de un pescador ahí en el río Medina. ¿Me lo podés contar? El hombre vive cerca del río, era el número 1 pescando. Pillaba el doro más grande que había. Siempre ha pillado, era casi así el campeón. Y una noche ha ido a pescar, no sé si apareció la luna, no sé. Tiró la caña, estaba fumando y sentí un ruidaje y que saltaba un bicho grande, en el agua bien grande. Entonces dice, ahora ya está. Y empezó a traer y era un bicho enorme que no lo podía traer. Cuando lo trae cerquita, ya apareció el bicho así abierto a la boca. Era un pescado grande, que dice que los ojos le salía como llama y la boca así abierta, una boca grande, y que le dice, hoy te voy a comer. Y que él alargó la cabeza y disparó.
Se ido a la casa y ahí le salió sangre por la nariz. Y nunca más pescó. ¿Qué sabes sobre la historia del perro familiar? Lo que yo sé sobre la historia del perro familiar es que es un demonio, sabían decir mis abuelos tiempo de antes, un demonio como un alma en pena, donde él no tenía paz, se paseaba para todos lados y decían justamente que cuando los perros lloran, aúllan mucho, es porque él anda dando vueltas. Mis abuelos eran del campo y mis abuelos ellos nos sabían decir que después de las 12 de la noche toda la gente tenía que estar adentro porque se sabían escuchar ruidos de cadenas. Todas son historias de antes que bueno, no se sabe en realidad si es o no es cierto. ¿Le seguís teniendo miedo al perro familiar? No es miedo, es desconfianza y respeto quizás. Me da miedo en el sentido cuando escucho aullar los animales. Por eso yo siempre trato de estar adentro a la noche y no andar afuera. Y bueno, siempre trato de rezar cuando escucho los animales aullando, porque bueno, siempre pienso de que pasa algo. Y bueno, sí, es una forma de tenerle miedo y desconfianza a la misma vez. Gracias por contestar mis preguntas. ¿Conoces la historia del perro familiar? Sí, conozco la historia del perro familiar, la escuché por primera vez que tuve unos familiares que los vieron en el Ingenio Amalia, frecuentaba mucho en ese lugar. Y vos cuando eras una niña, ¿a vos te contaron alguna historia que no sea necesariamente del perro familiar? ¿Una historia de terror que te contaron y a ti te causó miedo? No, eso no me contaron de ninguna historia de miedo. ¿Cómo era el perro familiar? Era inmenso de grande como un lobo, cargaba una cadena muy gruesa, pesada, que se venía al ruidaje por los campos y tenía los ojos muy rojos. ¿Y tú por qué crees que algunas personas lo veían y algunas no? Y bueno, son personas que realmente están frecuentando ahí, trabajando, entonces le parecía el perro familiar.